Tal vez tu respiración esté pesada hoy. Tal vez el silencio de tu casa esté gritando por dentro. Hay días en que el corazón quiere creer, pero la mente insiste en dudar. Días en que el cuerpo se mueve, pero el alma está detenida, agotada de intentar controlar lo que hace mucho tiempo salió de tus manos. Hay una lucha invisible, pero real, entre lo que sientes y lo que crees, entre lo que esperas y lo que ves. Y en ese espacio entre el miedo y la fe, nace una pregunta que atraviesa la madrugada. ¿Por qué aún no puedo soltar el control? Padre Santo, tú que escudriñas los corazones y conoces los pensamientos antes incluso de que se formen, hoy clamo por cada persona que insiste en cargar pesos que tú nunca pediste. Porque lo que muchos llaman responsabilidad, a veces es solo control disfrazado de fe. Es el miedo de que si sueltan, todo se derrumbe. Pero la verdad es que, sin entregar, nada se sostiene. Espíritu Santo, entra ahora en este corazón que vive intentando prever el futuro, corregir el pasado y mantener el presente bajo control absoluto. Este corazón está cansado, este corazón está herido. La palabra en Salmos 46:10 no es una sugerencia, es un llamado profundo para quien está intentando sobrevivir con la fuerza de su propia alma. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Dios no quiere que entiendas todo. Él quiere que confíes, incluso cuando nada tiene sentido. Como un padre que guía en la noche por un camino desconocido, Él no te abandona, sino que espera que dejes de resistirte, porque mientras tú sostienes el volante, Él espera. Pero cuando tú sueltas, Él toma el control. Y aquí está el misterio de la fe. No se manifiesta en el control, sino en la rendición. Pablo lo dijo con lágrimas y convicción. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. El control fue dejado en la cruz, y donde hay cruz hay muerte. Muerte del ego, de la autoprotección, del intento de controlar lo incontrolable. Pero donde hay cruz, también hay resurrección. Y Jesús no resucita en áreas que tú aún quieres comandar. Tal vez has orado con fe, ayunado con esperanza, alabado con lágrimas, pero todo aún parece estancado. Y tal vez, solo tal vez, sea porque oraste pidiendo dirección, pero nunca soltaste el volante. Porque Dios no fuerza la dirección de una vida donde aún hay alguien con las manos en el timón. Y como decía C.S. Lewis, Dios no puede bendecir la mano cerrada. Mientras tú sostienes, Él espera. Pero cuando tú sueltas, el cielo se mueve. En este instante ya no se trata de lo que sientes. Se trata de lo que decides, y la decisión más poderosa de la fe no es pedir más respuestas, es entregar el control, no una vez, sino todos los días. Porque entregar la vida a Jesús no es un evento, es un altar donde cada día necesitas subir y decir: toma tu lugar, Señor, Reina, guía. Yo suelto, para que tu plan se cumpla. Tal vez tu alma esté inquieta porque intenta entender lo que solo puede ser revelado en el tiempo de Dios. Hay noches en que la mente no se apaga, y el corazón, aunque exhausto, sigue despierto.
intentando encontrar lógica en lo invisible, respuesta en el silencio, sentido en el dolor. Y esa búsqueda de control no es solo racional, es espiritual. Es el reflejo de heridas antiguas, de decisiones equivocadas que dejaron marcas, de traumas que enseñaron: si no controlas, vas a sufrir otra vez. Pero esa voz no viene de Dios. Señor, entra ahora en este corazón que no logra descansar, que intenta anticipar todas las posibilidades para evitar ser herido otra vez. Espíritu Santo, ministra sanidad sobre esta alma que teme rendirse. Porque la verdadera fe no es ausencia de duda, sino la decisión de confiar incluso con el corazón temblando. No es necesario sentir certeza para creer, se necesita quebrantamiento, y es en ese lugar secreto donde tú te revelas, como está escrito en Isaías 66:2. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Jesús, hoy oro por quien intenta entender todo antes de descansar, por quien se culpa por no poder confiar plenamente, cuando en realidad solo necesita ser abrazado por tu gracia. La lógica nunca traerá paz. La paz viene cuando el espíritu se rinde y dice: aunque no entienda, confío. Que esa confianza nazca ahora, no de la mente, sino del espíritu. Que el cansancio de intentar prever el mañana se transforme en entrega. Y en ese camino de rendición, te invito a iniciar una práctica simple pero poderosa: el diario de rendición. Escribe: todos los días antes de dormir o al despertar, escribe todo aquello que no puedes controlar. Nombra tus miedos. Describe tus aflicciones. Y al final declara: Señor, yo te entrego esto. Esta práctica transforma lo invisible en acto de fe, porque al escribir y entregar, estás profetizando que la última palabra no es tuya, es de Dios. Como un barco a la deriva que intenta remar contra el viento, muchas veces tu alma se agota tratando de mantener el control. Pero hay un momento en que es necesario soltar los remos y permitir que el viento del Espíritu sople. No has perdido el rumbo. Estás siendo guiado por un Dios que conoce el final desde el principio. Y Él te llama hoy a descansar. Ahora, tal vez dijiste: solo quiero saber qué quiere Dios que yo haga. Pero en el fondo, lo que quieres es una confirmación clara antes de obedecer. Eso no es fe, es inseguridad disfrazada de prudencia. Y ese es un error espiritual muy común: querer que Dios garantice los resultados antes de dar el paso. Pero la fe verdadera no depende de garantías visibles. Camina en la oscuridad, guiada por la voz de un Dios invisible, pero absolutamente confiable. Padre, oro ahora por quien aún está preso al miedo de equivocarse, por quien dice: si Dios hablara más claro, yo obedecería. Pero tú, Señor, no eres rehén de nuestras exigencias emocionales. Tú hablas al corazón con la claridad suficiente para el obediente. Como Abraham, que salió de Ur sin mapa, solo con una promesa. Hebreos 11:8. No sabía a dónde iba, pero sabía quién lo llamaba. Eso basta. Espíritu Santo, desbloquea ahora esa alma que se detuvo en el camino, esperando una confirmación, que regrese al último mandato claro que recibió y obedezca, incluso sin nuevas instrucciones, porque fe es seguir caminando,
aún en el silencio, confiando en que tú no abandonas a quien te obedece, y en este camino que cada acto de obediencia silenciosa sea un altar. Tal vez Dios no te dará más señales porque lo que necesitas no es más dirección, sino más rendición. Como Gedeón, el control necesita ser derribado como los ídolos del pasado. Aquello que te da seguridad fuera de Dios es lo que debe caer hoy. Obedece, aún en silencio, aún sin nueva confirmación, porque obedecer lo que ya fue dicho es honra, y Dios honra a quien le honra. Tal vez aprendiste a ser demasiado fuerte, fuerte para no llorar, fuerte para no mostrar debilidad, fuerte incluso para no necesitar ayuda. Y ese tipo de fuerza silenciosa y solitaria tiene un alto costo. Construye muros donde deberían existir puentes. En el fondo, no es fuerza, es rechazo disfrazado. Es el eco de un pasado donde quizás pedir ayuda significaba ser ignorado, humillado o abandonado. Y ahora intentas impresionar a Dios con tu desempeño, cuando Él solo quiere un corazón sincero. Señor, tú que conoces la raíz de cada herida, oro por este corazón que aprendió a sobrevivir escondiendo el dolor. Toca ahora esta alma que confunde vulnerabilidad con debilidad. Enseña, Espíritu Santo, que el lugar más seguro del universo es a tus pies. Porque Jesús, siendo el Hijo de Dios, lloró en Getsemaní, sudó gotas de sangre, no escondió su dolor, y aún así venció. Porque la gloria no nace del rendimiento, sino de la rendición. No es pecado llorar. No es falta de fe sentir dolor. La madurez espiritual no está en fingir que todo está bien, sino en presentar el corazón quebrantado delante de Dios. Por eso, hoy te invito a una práctica liberadora. Haz oraciones sin filtro, como David en el Salmo 142. Derrama todo delante del Señor: ira, miedo, vergüenza, cansancio. Dios no se escandaliza con tu verdad. Él se mueve por ella, porque la verdad libera. Y orar con verdad es sanar con profundidad. El alma que no se rinde intenta contenerlo todo, pero se convierte en una cisterna rota. Cuanto más intenta guardar, más pierde. Cuanto más esconde, más se vacía. No fuiste creado para soportar solo el peso del mundo. Fuiste creado para derramar, para entregar, para confiar. Y cuando te abres, el Espíritu entra, y donde Él entra, hay sanidad. Pero tal vez hoy te encuentres en medio de un silencio que duele, un silencio de Dios que parece abandono. Ya oraste, ya buscaste, ya intentaste entender, y nada. La sensación es que el cielo está cerrado, pero no todo silencio es ausencia. A veces, el silencio es respuesta. Es un freno misericordioso. ¿Es el eco de un Dios que no va a competir con tu resistencia? Él espera, no porque se haya rendido, sino porque sabe que aún hay algo que necesitas soltar. Padre, en el nombre de Jesús, oro por esta alma que clama y no escucha, que busca y no siente, que espera y no ve. Muestra, Señor, que el silencio no siempre es negación. A veces es espera, como está escrito en el Salmo 32, 8, 9. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Pero la instrucción solo llega a quien está dispuesto a obedecer.
Y la obediencia no depende de palabras nuevas, sino de rendición a lo que ya fue dicho. Hoy libero una palabra. Tal vez Dios esté callado porque aún no entregaste lo que Él pidió. Tal vez la dirección que esperas ya fue dada, pero tú la pusiste en pausa, esperando otra confirmación. Y el cielo solo se mueve en la obediencia. Por eso, te llamo a un ayuno de decisiones. Detente. No tomes nuevas actitudes sin antes escuchar. Y si Dios no habla, permanece donde Él te habló por última vez, porque la fe no camina en la ansiedad, camina al ritmo de la obediencia. Como un semáforo en rojo, el silencio de Dios es protección. Es tiempo de espera, no de abandono. Él sigue presente, guiando con ojos de Padre. No te desesperes, el cielo no te ha olvidado. Solo te llama a confiar en el tiempo de la cosecha, no en el tiempo de la prisa. Tal vez ya hayas dicho en oración, Jesús, toma el control, pero aún sostienes con fuerza las riendas emocionales de tu vida. Es una alianza invisible con el miedo de lo que Dios pueda hacer si realmente comanda todo, miedo de que, al soltar el control, pierdas aquello que todavía intentas preservar con tanto esfuerzo, y ese miedo disfrazado de celo ha impedido que el cielo actúe en áreas donde el altar aún no ha sido construido, porque Dios no gobierna donde no hay entrega. Dios solo se manifiesta plenamente donde hay sacrificio verdadero. Espíritu Santo, visita ahora ese corazón dividido, que ya reconoce la soberanía de Dios, pero aún negocia con el miedo, que dice, sí, Señor, con los labios, pero en lo íntimo todavía duda. Rompe ahora con esa fe selectiva que entrega solo lo que ya fue perdido, pero esconde lo que aún está bajo control, porque la fe verdadera no es darle a Dios lo que sobra, es darle lo que todavía duele entregar. Como está escrito en Romanos 12:1, presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y esta noche, o en esta madrugada en la que alguien escucha este clamor con lágrimas en los ojos, yo declaro una liberación sobre todo intento de manipular el tiempo, las personas, las circunstancias, que seas libre de la ilusión de que puedes controlar el mover de Dios, porque el milagro solo viene después de la renuncia. Y esa renuncia comienza por nombrar lo que aún está bajo tu dominio. Hoy verbaliza en oración, Señor, te entrego mi matrimonio, mis hijos, mis sueños, mi reputación, mi futuro. Toma tu lugar. Como Pedro en la barca, solo caminarás sobre las aguas cuando decidas salir de la seguridad. Mientras estés sentado en la barca del control, la experiencia de lo sobrenatural será solo una historia contada por otros, pero el viento del Espíritu está llamando, y Él no llama a la zona de confort. Él llama a lo invisible, lo inestable, lo imposible, y en ese llamado o sueltas o te hundes, pero hay heridas más profundas. Hay traumas que enseñaron a tu alma a desconfiar incluso de Dios, heridas que dicen, oré y aún así perdí, pérdidas que susurran. Si Él me amara, lo habría evitado. Esperas largas que crearon un abismo entre tu oración y tu confianza. Y ahora oras, pero guardas una reserva interna, un área donde Dios necesita probar antes de ser confiado.
Padre de amor, entra ahora en esas cavernas del alma donde el dolor se escondió como escudo, donde el luto, la traición, el abandono o el silencio prolongado se convirtieron en fortalezas emocionales. Espíritu Santo, rompe esas paredes con tu presencia. Enseña a este corazón que tu amor no se mide por los rescates, sino por la entrega. Que incluso cuando todo parece desmoronarse, tu amor permanece inquebrantable. Como está escrito en Romanos 8, 38, 39, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y en ese proceso de sanidad, te invito a declarar lo que la palabra afirma, incluso cuando tus sentimientos digan lo contrario. Di: Dios me ama, Él está conmigo, Él no me ha abandonado. Repetir la verdad, aunque no la sientas, es un acto de guerra espiritual, porque el infierno se alimenta de mentiras emocionales, pero el cielo se mueve en la verdad declarada con fe. El dolor puede ser real, pero la verdad es mayor. Como José en la cárcel, tal vez estés preso en un tiempo que parece olvidado, pero el tiempo de la prisión no anula el tiempo del propósito. Dios aún escribe tu historia y Él no necesita tu permiso para cumplir lo que prometió, solo tu rendición. Tal vez, sin darte cuenta, transformaste tu fe en un guión controlado. Todo está en su lugar. Oraciones a horarios exactos, versículos memorizados, cultos semanales. Pero algo dentro de ti clama por más. No es rebeldía, es sed. Sed de una fe viva, no mecánica. Sed de una presencia real, no de una liturgia repetida. El alma se cansa cuando la fe se vuelve rutina, y ese cansancio no es pereza espiritual, es señal de que Dios está llamando a un nivel más profundo de entrega. Señor, visita ahora cada corazón que vive la fe como un libreto, pero siente que el fuego se apagó, que canta, pero no siente, que ora, pero no escucha, que lee, pero no recibe. Despierta ese espíritu adormecido, reaviva esa alma que se habituó a la presencia sin hambre, porque la fe no es un ritual, es una vida rendida, como Pablo declaró en 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos, no por vista, pero esa fe no puede fabricarse con emoción, nace de la presencia, y la presencia no puede almacenarse, debe buscarse cada mañana, como el maná en el desierto. Y hoy te invito a una oración espontánea, sin frases memorizadas, sin orden, sin apariencias. Solo abre la boca y habla con el Padre. Deja que el Espíritu interceda con gemidos que no se pueden explicar. Deja salir lo que está guardado desde hace años. Deja que la oración te encuentre otra vez, como en Pentecostés, cuando el viento sopló y nadie sabía lo que vendría después. Era nuevo, era impredecible, era el Espíritu tomando el control. Como el maná, la presencia de Dios no puede congelarse, debe recogerse hoy, buscarse hoy, desearse hoy. El ayer ya no sostiene. El hoy clama por una nueva entrega, y en ese clamor algo se renueva, pero tal vez organizaste tanto tu vida, planeaste tanto cada detalle, que dejaste de sentir. Ese exceso de control se volvió un escudo emocional. Es como si planearlo todo fuera la única forma de evitar el dolor, porque detrás de la agenda llena, de los compromisos, de los planes, hay un corazón que le teme al vacío.
porque sentir, para ti, se volvió demasiado peligroso. Las heridas no tratadas se convirtieron en planificación compulsiva. Padre, en el nombre de Jesús, oro por quien está viviendo como Marta, sirviendo, haciendo, corriendo, pero ignorando tu presencia. Espíritu Santo, revela ahora lo que ese corazón intenta evitar. Muestra que el control excesivo no es sabiduría, es una armadura del alma herida. Que la entrega verdadera comienza con una mirada profunda hacia adentro, con el valor de preguntar, ¿qué necesito soltar aún? Hoy propongo una oración de excavación. No es una oración que pide, es una oración que escucha. Cierra los ojos, respira profundo y di, Señor, ¿qué necesito entregar aún? Quédate en silencio, espera. El Espíritu lo revelará. Tal vez sea una persona, un trauma, un miedo, un proyecto, una imagen de ti mismo que no puedes abandonar. Pero el vaso solo puede ser lleno cuando está quebrado, y Dios quiere tratar antes de usar, porque el vino nuevo requiere odres nuevos. Como Marta, puedes estar tan ocupado sirviendo a Jesús que olvidaste sentarte a sus pies, pero hoy Él te llama otra vez, y ese llamado no es para hacer más, es para rendirte más. Tal vez usaste la fe como escudo para no enfrentar tus propias emociones, oras con fuerza, pero no sientes alivio, cantas con fervor, pero el corazón sigue pesado. Y, sin darte cuenta, espiritualizaste tanto tu dolor que dejaste de tratarlo, como si admitir tristeza fuera señal de falta de fe, como si llorar todavía fuera pecado. Pero Dios no te pidió que negaras tu humanidad. Él pidió que entregaras tu alma, y entregar es más que declarar victoria, es presentar el dolor, la confusión, el desánimo, es decir, Señor, aquí está lo que no sé resolver. Padre, en el nombre de Jesús, clamo ahora por quien se protegió incluso de tu presencia. Que cubre heridas con versículos, pero que nunca tuvo el valor de mostrar lo que realmente está sangrando. Que aprendió a usar la Biblia como escudo para no sentir. Espíritu Santo, rompe ese silencio emocional. Enseña que la fe verdadera no niega el dolor, lo transforma por tu presencia. Como David en los Salmos, empezaba llorando, pero terminaba declarando tu fidelidad, porque el clamor sincero abre espacio para la sanidad real. Hoy te invito a una oración emocional sincera. No necesitas usar palabras bonitas, no necesitas parecer fuerte. Solo habla con Dios como eres, con las palabras que tienes, con el tono que tu corazón permita. Entrega las lágrimas, entrega la rabia, entrega el miedo, porque la oración verdadera no nace del control, nace del alma destrozada que aún tiene fe para hablar con el Padre. Como un altar de piedras rotas, la oración más poderosa no es la más elocuente, es la más verdadera, la más rendida. Y hoy, si puedes, cierra los ojos y di, Dios, aquí está mi verdad. Él va a escuchar. Y donde hay verdad, el Espíritu se mueve con sanidad, pero tal vez lo que te retiene hoy es el miedo al final. La sensación de que entregar ahora sería igual a
perderlo todo, porque llegaste al límite y todo lo que construiste parece derrumbarse. Familia, salud, finanzas, propósito, todo parece inestable y el instinto natural es intentar salvarlo con tus propias manos. Pero tal vez sea precisamente ahora, en medio de la ruina, que Jesús más desea tomar el control, no para destruir, sino para reconstruir, a su manera, en su tiempo, con su gloria. Padre, oro ahora por este corazón que está en colapso, que siente que si suelta ahora, pierde todo. Pero la verdad es que solo hay reconstrucción donde hay rendición. Solo hay restauración donde hay ruina reconocida. Y Jesús es especialista en reconstruir ruinas. Él no necesita que mantengas en pie lo que está por caer. Él necesita que permitas que caiga para poder comenzar de nuevo. Espíritu Santo, rompe ahora todo orgullo disfrazado de esfuerzo, que caiga por tierra todo intento humano de salvar lo que solo el cielo puede restaurar. Y en este acto de fe te invito a declarar, incluso sin fuerza, incluso en susurro, yo entrego, porque la declaración precede la liberación. Cuando dices con fe, yo entrego, el cielo comienza a actuar. Como Lázaro en la tumba, hay áreas de tu alma que solo resucitan después de permitir que Jesús las llame hacia afuera. Él está diciendo, sal fuera. Pero antes necesitas permitir que la piedra sea removida, la piedra del miedo, del orgullo, de la autoprotección. Y entonces Él llama, y donde Él llama, la vida vuelve a latir. Intentaste conducir tu vida, intentaste ser fuerte por todos, intentaste sostenerlo todo, pero el camino ha estado lleno de curvas que solo el cielo puede prever. Y la verdad es que el control no ha traído paz, solo cansancio, solo ansiedad, solo la sensación de que algo siempre puede salir mal, porque el control es una prisión disfrazada de seguridad, una celda emocional que te hace sentir protegido, pero agota el alma. Pero hoy te digo en el nombre de Jesús, la rendición es el punto más alto de la oración, es cuando el grito del miedo se calla ante la voz del Espíritu, es cuando sales del trono y dices, Jesús, reina, guía, dirige. Ya no soy el conductor de mi historia, soy conducido. Y en ese lugar de rendición, el cielo se mueve, porque Dios no invade, Él espera ser entronizado. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Así dice el Salmo 37:5. Pero entregar no es solo decir palabras bonitas en un momento de emoción. Entregar es salir del lugar de mando. Es dejar de intentar salvar lo que ya no puede sostenerse. Es renunciar al derecho de tener la razón, al derecho de controlar, al derecho de entender. Es confiar en que el autor de la vida sabe exactamente lo que está haciendo. Hoy, delante de ti, Señor, levantamos un altar de rendición, un altar de verdad, un altar de descanso, porque solo hay descanso cuando soltamos el control. Solo hay paz cuando aceptamos que tu voluntad es mejor, incluso cuando no tiene sentido. Solo hay libertad cuando reconocemos que tu amor es más seguro que nuestros intentos de protección. Y ahora cierra los ojos.
E imagina tu vida como un barco en medio de la tormenta. Las olas son altas, los vientos son fuertes, pero hay un capitán a bordo, y ese capitán no solo conoce el destino, él es el camino, él ve más allá de las nubes, no se desespera con los vientos, no teme las aguas profundas, porque el mar obedece a su voz. Ese capitán es Jesús. Y hoy, si lo permites, Él tomará el timón, no te librará de la tormenta, te conducirá por ella, con paz, con dirección, con poder, porque donde Jesús gobierna, no hay caos que permanezca. Donde Jesús reina, hasta el viento debe callarse. Gracias, Espíritu Santo, este altar es tuyo, esta vida es tuya, este día es tuyo. Toma tu lugar. Reina. Amén.